Y también es Día del Señor, por eso hoy también vamos a aprender la palabra ah, con oración. Vamos a empezar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias. Tú eres nuestro Salvador. Nosotros, por tu gran amor y tu misericordia, hemos recibido la salvación. Hasta ahora hemos llevado la vida cristiana eh, por tu gran poder y tu gracia. Señor, nosotros te esperamos. Esperamos tu segunda venida. El mundo está lleno de pecado. Mucha gente está sufriendo por no conocer la verdad y tu amor. Nosotros por eso queremos anunciar tu evangelio a nuestros queridos. Señor, para eso nosotros hasta ahora vivimos. Señor, hoy también estamos ante ti, ante tu palabra. Danos tu palabra necesaria para que nosotros podamos comprender tu voluntad. Y también por la epidemia nosotros no podemos reunirnos libremente, pero ayúdanos ah, a poder vivir con tu palabra hasta que termine esta epidemia. Sabemos que tú controla todo, por eso te pedimos que resuelva toda esta situación difícil, por favor, para que nosotros podamos reunirnos sin problema. Gracias hoy también con los hermanos queremos aprender tu palabra. Enséñanos, por favor. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17 al 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17, desde 17 hasta 23. Les leo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo antes ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y te traigo a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo,
se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Gracias. La semana pasada nosotros hemos aprendido acerca de la fe de rey Saúl. Porque el rey Saúl fracasó la vida de en fe. Primera razón era que él no esperó, ¿verdad? No esperó a Dios. Él tenía que esperar 7 días conforme al mandato de Dios, pero él fracasó en esperar. Ahora vamos a aprender segunda razón de fracasar su fe, su vida cristiana. La razón por la que él fracasó en su vida cristiana y segunda razón era por su soberbia. Él primero era muy humilde, ¿no? Cuando Dios lo llamó como rey, él se escondió entre el bagaje, ¿no? Vamos a buscar Samuel, primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 20 al 22. Habiendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matir, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Así. Cuando él fue rey, una persona se burló de él, ¿no? Pero él estaba tranquilo. Versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pero pasando el tiempo, él se convirtió poco a poco en soberbio. Y luego Dios le mandó exterminar a los amalecitas, ¿no? Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las
palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así Jehová le mandó a Saúl matar todos los amalecitas hasta sus ganados. Aquí, pero vamos a pensar por qué Dios le mandó exterminar al pueblo de Amalek. Los amalecitas eran los descendientes de Esaú. Ellos impidieron al pueblo de Israel para que no se avanzaran más hacia la tierra de Canaán. Por eso Dios le mandó exterminar a los amalecitas. Aquí en Deuteronomio 25, 17 al 19, sale la razón por la que Dios le mandó así. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Y en la vida cristiana, Amalek se refiere al deseo carnal que se opone contra la obra del Espíritu Santo. Por tanto, el mandato de exterminar a Amalek significa que los salvos tienen que abstenerse de los deseos carnales para que no vivan conforme al pensamiento carnal y tiene que obedecer la voluntad del Espíritu Santo. Así que Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. Pero Saúl, ¿qué hizo? Saúl desobedeció, ¿verdad? Saúl desobedeció. Y, y no exterminó todo. No mató a rey Agag, rey de Amalek, ¿verdad? Y quedó los animales
engordados de los ganados. Mismo capítulo, Samuel 15, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Así, ¿qué piensan? Lo que Saúl hizo es el hecho correcto. ¿Obedeció bien? No. Él obedeció parcialmente. ¿Por qué Saúl no quiso destruir los ganados gordos? Y salvó a Agag, rey de Amalek. Él, como rey, habrá pensado el pensamiento del pueblo y su gloria más importante y precioso que la voluntad de Dios. Él pensó la popularidad más importante que la palabra de Dios. Pensó humanamente que ya arrestó al rey de Amalek como cautivo y así que recibiría la gloria de su pueblo. También obtendría más la confidencia del pueblo de Israel por repartirles el botín de la guerra como los animales gordos y ofrecerlos a Dios. Quizá el pueblo de Israel lo habrá demandado. Él abandonó la palabra de Dios para agradar al pueblo de Israel. ¿Sí? Versículo 9, yo les leo otra vez. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Sí. Saúl mató lo vil y despreciable, guardó lo precioso y lo gordo. Él obedeció lo que se convino en su pensamiento y no obedeció lo que no en el corazón. No hemos encontrado este tipo de desobediencia de Saúl en nuestra vida cristiana. Tal vez habrá hábito malo, incorrecto y pecados que nos impiden en la vida cristiana. Dios quiere que los quitemos, abandonemos rápidamente. Si no, no podemos agradar al Señor. Tampoco podemos imitar su vida. Así que Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia es idolatría. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Nosotros dejamos lo vil y lo despreciables, pero hay lo que no queremos abandonar, no queremos tirar. No queremos lo que nos da alegría y deleites carnales. Pero si no lo deja, no lo tira, por fin, la vida cristiana fracasará y viviremos según nuestros deseos carnales. Como rey Saúl, que salvó a Agag y lo que se ve mejor y precioso. Si obedece conforme a la palabra, sigue el sacrificio y la aflicción. Piensa que se dañará carnalmente. Pensando así, no quiere obedecer conforme a la palabra de Dios. Mientras queda más por sí mismo carnalmente, se aleja de Dios más y más. Por fin, fracasa la vida cristiana. La decisión de fe es dejar lo que le gusta y parece que es importante carnalmente y lo que persigue. Apóstol Pablo, aunque él tenía lo mejor y lo jactancioso carnalmente, si ellos le impidieron para llevar la vida cristiana, él los abandonó valientemente, ¿no? Filipenses 3, 7, 8 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así. Saúl obedeció parcialmente. Su obediencia era condicional y parcial. La obediencia parcial, imperfecta, ¿es la obediencia correcta y verdadera? No. Esto es la desobediencia. Él no hizo conforme a la palabra de Dios. Aún así, él le dijo a Samuel que cumplió el mandato de Dios, ¿no? Vamos a buscar 1 de Samuel 15, versículo 13. ¿Qué dice? Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Aunque él desobedeció a Dios, él dijo que obedeció bien a Dios y su mandamiento orgullosamente. Entonces Samuel le preguntó, versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si Saúl, si hubiera obedecido bien el mandato de Dios,
hubiera sido destruido todo. Entonces, no habría soñado válido de los ganados. Pero ¿por qué ahora oímos el sonido de los animales? Saúl, ¿qué le dijo? También dijo pretexto. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Así. Aunque a él le quedó Agag y los animales gordos para él mismo, dijo pretexto de que había guardado para ofrecerlos a Dios. Él desobedeció el mandamiento de Dios para ofrecer a Dios. ¿Acaso Dios podrá recibir su ofrenda? Su conducta es hipócrita ante Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, somos hipócritas. Por apariencia, parece que hemos para la gloria de Dios, pero en realidad podemos hacer para nuestra carne. No podemos, no debemos olvidar que Dios, antes de ver la apariencia, primero ve nuestro motivo. Ve el motivo de la fe. Saúl todavía no se dio cuenta de que se había puesto soberbio. Si uno es soberbio, se desaparece la vista de poder ver a sí mismo objetivamente. Samuel le ganó en el corazón sincero, ¿no? Versículo 16 al 19, mismo capítulo Samuel, primera de Samuel 15, versículo desde 10 al 19. Se les leo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Así. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué dice? Estaba muy ocupado en saquear. Tú estaba muy ocupado en saquear. ¿Qué significa esto? Significa que se voló el corazón de Saúl en el botín. Por la avaricia del botín, Saúl desobedeció a la voz de Dios. El dejar vivo a Agag era porque tuvo apetito de fama. Y dejar buenos animales era por la avaricia de los bienes. Aunque Samuel le engañó, Saúl decía pretextos de su hecho, ¿no? Versículo 20 al 21.
Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Cuando una persona es soberbia, piensa que él es mejor que los demás. Cuando una persona es arrogante, confía él mismo que la palabra de Dios. Tiene más esperanza su pensamiento y su manera. Si es soberbia, hace que piense que nada es posible sin él. Si es arrogante, no quiere recibir reproches de otros. Por desobedecer la palabra de Dios, se hizo soberbia. Por ser soberbio, vivió en la base de su vida egocéntrico, no en base de Dios, no en Dios céntrico. Samuel, por último, le reprochó, 22 al 23, y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así, Saúl amó más a él mismo que a Dios. Temió a su pueblo que a Dios, ¿no? Como la avaricia es la idolatría, también la desobediencia es idolatría. Si en nuestro corazón tenemos algo que pensamos que es más importante y amamos que la palabra, eso también es idolatría. Esto hace que desobedezca a Dios. ¿Sí? Saúl dijo así, en versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Saúl temió a su pueblo que a Dios. Si tenemos al hombre más que a Dios, desobedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué Saúl desobedeció a Dios? Es por su arrogancia, es por su soberbia. ¿Por qué Saúl, el humilde, cambió arrogante? Porque él se olvidó la gracia de Dios. Cuando Saúl se dio cuenta de que era nada, Dios le ungió e hizo que fuera rey de Israel. Él no fue un rey por su propia capacidad, sino por la gracia de Dios. Pero él no pensó, no se reflexionó su pasado,
su pasado débil. Se convirtió en arrogantes cuando ganó la guerra y fue alabado a su pueblo. La soberbia es el inicio de la caída. ¿Sí? Por eso, ¿qué dice? Proverbios 16 al 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La razón de derrota de una persona desde Génesis hasta Apocalipsis es por su soberbia, por su arrogancia. Saúl, hasta el fin, no fue hombre humilde. Cuando nosotros hacemos bien una cosa, tenemos que saber que la ayuda de Dios está detrás de nosotros. Pero si piensas que todas las cosas fueron por mi propia cuenta, la gracia se desaparece en el corazón. Ezequiel 17:24, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, y yo Jehová lo he dicho y lo haré. Como dice este versículo, Dios baja y seca como árbol muerto a las personas que piensan que soy un hombre exitoso, soy un árbol bueno, yo tengo poder. ¿Sí? En cambio, soy un árbol seco, no soy nada sin Dios, soy débil. Entonces Dios enaltece a esa persona. Por eso, cuando entra soberbia en el corazón, se desaparece la gracia de Dios y se seca el corazón. Dios da gracia a los humildes, pero a las personas que tienen alto su corazón y corazón soberbio, no hay espacio para entrar la gracia de Dios. Cuando desaparece la gracia, el corazón se hace frío y se seca. A los que caminan el camino de humildes, Dios les hace cambiar la tierra seca como río. ¿Sí? Napoleón, que conquistó Europa, era muy soberbio, era arrogante, muy soberbio. Él, para conquistar hasta Rusia, preparó a sus soldados. Y un día, antes de partir, asegurando su victoria, le contó sobre su plan a una mujer noble. Pero esa mujer noble escuchó atentamente y le dijo así: el que planea es el hombre, pero el que los logra, ¿quién es? Es Dios. Así, ¿no? Proverbios 16:9, ¿qué dice? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y Napoleón escuchó su dicho y le contestó: no se preocupe, doña, todas las cosas yo lo planeo
yo lo planeé y yo lo lograré. En mi diccionario no existe la palabra imposible. Después de decirlo, él invadió a Lucia. Pero el resultado fue que obtuvo gran derrota, ¿no? Y fue exiliado en una isla y obtuvo una muerte trágica, ¿no? Las personas se quiebran cuando es arrogante. ¿Por qué? Porque lo esencial de Dios es humildad. Jesús en su primera venida, ¿cómo vino? Vino con humildad. Nació en el pesebre y creció como hijo de un carpintero. Cuando Jesús entró a Jerusalén, iba con el pollino del burro, ¿no? Lo hizo así porque Jesús era humilde. Su esencia es humilde, ¿sí? A los humildes siempre hay bendición, hay gracias. Los humildes siempre va a estar en lo alto. Dios los sube. Los humildes pueden llevar la vida cristiana con fuerza. Cuando Saúl se hizo rey, si hubiera seguido manteniendo su humildad, si hubiera vivido pensando su debilidad, su vida no hubiera sido trágico. Aquí, San Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos de Jesús se pelearon, ¿no? ¿Quién era más alto en el cielo? Jesús, ¿cómo respondió? Jesús puso a un niño delante de ellos, dijo así, si no se hace como un niño, nunca va a poder entrar al cielo. Así, como los niños que adoran el cielo, puede entrar en el cielo, ¿no? Y también, el que baja a sí mismo como un niño es grande en el cielo. Cuando bajamos a nosotros mismos como niño, ¿sí? Ya, recibimos la salvación. En la iglesia, ¿quién es más grande? ¿A quién Dios utiliza? A los que se bajan a sí mismos. Dios utiliza a los humildes. ¿Sí? Por eso, la humildad no es importante solo cuando recibimos la salvación, sino también después de la salvación, en nuestra vida cristiana. Lo que necesita en todos los lugares de servicio es la humildad. En la humildad es muy, sí, en el mundo es muy fácil ser soberbio, ser arrogantes, pero en la iglesia, si uno se enaltece o
o es soberbio, Dios, ¿qué hace? Dios lo castiga. Cuando es arrogante, puede hacer caer a otras personas. Cuando es soberbio, no teme al reproche de la iglesia. La soberbia crea más problemas por no poder perdonar a los demás. Cuando es humilde, puede apreciar mucho a los niños. Puede detener la caída de otros y cuando ve a alguien cayendo, se entristece y se esfuerza para mejorar la vida cristiana a ellos. Cuando es humilde, cuida la iglesia por entender que Dios está en la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cuando es humilde, puede pensar que le falta cuando alguien lo critica. Por eso no hay problema. Puede perdonar. La razón por la que Saúl se hizo rey fue por el poder de Dios, pero se puso soberbio y cuando ganó la guerra puso su monumento, ¿verdad? Para él. Samuel, primero de Samuel 15, versículo 12. Les leo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Así. Saúl pensó que él era una gran persona. Pero vamos a pensar, ¿por qué es necesario 40 años en desierto para los israelitas? Para bajar a ellos, ¿no? ¿Por qué Dios lo bajó? Para bendecirlos, ¿no? Para recibir la bendición de Dios, tenía que ser humildes. Por eso Dios siguió bajando a los israelitas. Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, ¿verdad? Para darles la bendición. Dios los bajó. ¿Por qué no recibimos la gracia de Dios suficientemente? Porque todavía tenemos el corazón soberbio en nuestro corazón. Si Saúl hubiera bajado su corazón después de ser rey, su vida se cambiaría totalmente. Pero por fracasar de ser humilde, fue el camino de la desobediencia. Por eso, la arrogancia, la soberbia y desobediencia tiene conexión.
tiene relación. Si es humilde, se obedece naturalmente. Y si es arrogante, se conecta a la desobediencia. Saúl obedeció cuando era humilde, pero luego se desobedeció por ser soberbio. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí. Dios es quien le gusta la obediencia. El hombre humilde se ve chico a sí mismo, pequeños. En cambio, el soberbio ve sí mismo muy grande. Cuando está en primaria, ve a su maestro muy grande. En su secundaria, ve a su maestro un poco chico. En prepa, se ve más chico. Cuando obedece bien a su maestro, en primaria, ¿no? Cuando se engrandece y otro disminuye, se hace desobediente. Cuando Dios es grande, ni piensa desobedecerlo, pero después del tiempo, Dios se disminuye en el corazón y sí mismo se engrandece. Entonces empieza a desobedecer, aunque Él habla a nosotros. Entonces, en el motivo de la desobediencia hay soberbia, ¿verdad? Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí al pos de ellos. Temí al pueblo y consentí al pos de ellos. La Biblia, ¿qué dice? ¿Eh? Proverbios 29, 25, ¿qué dice? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será eh, exaltado. Sí, si teme al hombre más a Dios, se menosprecia la palabra de Dios y luego desobedece. ¿Quién guarda, quién cumple la palabra de Dios? El que teme a Dios, el que ama a Dios, esa persona cumple su palabra. Si el hombre me ama, obedecerá mi palabra. Así dice, ¿no? ¿Quién es el que es humilde? Puede obedecer a Dios, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿qué hay que hacer para obedecer a Dios? Primero, tiene que escuchar bien. Si quiere obedecer a Dios, tiene que ser humilde. Para obedecer, tiene que escuchar bien su palabra. La palabra de Dios nos hace humildes. Por eso, tiene que escuchar bien, ¿no? Tiene que escuchar. Vamos a buscar San Lucas
capítulo 5, versículo 1 al 6, se les leo. San Lucas 5, 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Miren, aquí Simón era Pedro, ¿no? En la noche Pedro no pescó ni un pescado. Estaba muy cansado, ¿no? Por eso, para descansar en su casa, estaba arreglando su red, estaba lavando su red. Jesús vino y le rogó a Pedro apartarse su barca de la tierra un poco. Y Jesús predicó. Pedro, mientras Jesús predicaba, Pedro, ¿qué? Vagando en su barca, junto con el Señor, ¿no? Pedro en su barca ya escuchó la palabra de Jesús. Creo que él habrá escuchado bien, atentamente. Y después de la predicación, Jesús, para recompensarle a Pedro, dijo: echa tu red para pescar en el lago profundo. Piénselo bien. Yo, si fuera Pedro, ¿cómo diría? Yo creo que así diría: oye, ¿no ves que ya limpié mi red? Toda la noche pesqué, pero no encontré nada. Estoy cansado. ¿Sabes qué tan pesado es mi red? Además, de día no hay pez en el lago profundo. Yo sé muy bien este lugar. He pescado desde mi juventud. Pero Pedro dejó su pensamiento y fue en el lugar profundo del lago y echó la red, ¿no? ¿Por qué hizo así? Porque él escuchó bien la palabra de Jesús, ¿eh? Y se emocionó y cambió su corazón, ¿no? Si no hubiera escuchado la palabra de Jesús, él no podría accionar así, no podría pescar. Escuchando su palabra, cambió su corazón, por eso obedeció y echó la red, conforme a la palabra de Jesús. ¿Cómo era posible obedecer? Es porque él escuchó su palabra
con atención. Así, escuchar con atención y la obediencia están conectadas. ¿Sí? Por dejar mis pensamientos y confiar su palabra, se hace obedecer. ¿Sí? El obediente recibe la bendición. ¿Sí? Así, si es humilde, recibe la gracia de Dios. Si recibe la gracia, gana el poder de Dios, por eso obedece. Si obedece, obtiene la bendición. Por eso la vida cambia feliz. Viviremos bajo la ayuda de Dios. ¿Sí? Así, Saúl ya falló totalmente en el manejo de tiempo. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Samuel 18, Primera de Samuel 18, versículo 7. Primera de Samuel 18, versículo 7, se les leo. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Así dice, ¿verdad? Versículo 8, 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl se puso soberbio. Por eso, ahora su prioridad no es servir a Dios, sino guardar solamente su trono, ¿no? Se apagó a eso. Se apegó a eso, ¿no? Las mujeres alabaron a David, que mató a Goliat, y cantaron. Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Saúl envidió a David por esa canción. Ahorita David quitará mi trono y será el rey. ¿Qué hago yo? Hay que matarlo, ¿no? Por eso lo envidió y miró para matarlo. Así que se desapareció la paz en su corazón. Si el corazón cambia soberbio, la paz se desaparece. Por eso, por ser celoso, perdió toda su vida para matar a David. Perdió su tiempo. Persiguió a David por mucho tiempo. Él tenía que reflexionarse su vida y pedir perdón a Dios. Pero persiguió a David, perdió todo su tiempo. Así que fracasó totalmente en el uso de tiempo. ¿Sí? Eso nos da una enseñanza, ¿no? Una lección. Saúl debía gastar el tiempo en pensar y buscar sobre qué hacer delante de Dios, pero se concentró en otras cosas y malgastó todo su tiempo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Efesios 5, 15 al 16, vemos juntos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Después de ser salvo, el tiempo es muy importante, ¿no? Por eso hay que aprovechar bien nuestro tiempo. Deben invertir nuestro tiempo en predicar el Evangelio. ¿Sí? Algunos dice le falta tiempo para predicar, pero utiliza todo su tiempo para él mismo. Saúl odió a David y malgastó su tiempo en matarlo. Nosotros debemos gastar correctamente nuestro tiempo para servir y para ayudar a los hermanos, ¿no? Así, uh, lo que nosotros hemos aprendido hoy, ¿sí? Es que Saúl es un modelo de un cristiano que no siguió a espíritu, sino su cuerpo, su deseo carnal. Por eso fracasó. Por ser soberbios, ¿no? Nosotros no debemos vivir así. Gracias. Hoy hasta aquí vamos a orar. Dios, te damos gracias por darnos tu mensaje. Hoy nosotros aprendimos acerca del fracaso de Rey Saúl. Rey Saúl fracasó su fe, su vida cristiana, por ser soberbios. También nosotros en nuestra vida a veces nos ponemos soberbios, pero por la soberbia nosotros cegamos nuestros corazones, nuestros ojos espirituales. Señor, ayúdanos a no ser soberbios. Señor, nosotros aprendiendo a los personajes de la Biblia, queremos recibir su reacción. Señor, también hoy, esta semana, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, imitando tu palabra, leyendo cada día tu palabra, Señor. Gracias. Sí, también hoy algunos hermanos que no asistieron este tiempo, esta predicación, ayudarlos para que ellos también escuchen en otro horario, otro tiempo. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Gracias.